con toda libertad, Alejandrina, lo que tú has podido leer de Apocalipsis. Te tocó capítulo 4, versículo 1 al capítulo 15, el 5, versículo 14, ¿no? Está muy bien. Entonces yo voy a dejarte, Alejandrina. ¿Tú quieres compartir algo? Pastor, yo lo tengo apuntado aquí, no sé si lo puedo leer. Sí, sí, está bien, si lo haces pausadamente. Entonces, vamos a hacer de esta manera. Si abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 4, ¿sí? Apocalipsis capítulo 4, y vamos a ver ahora capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 14. Así que si mantenemos nuestra Biblia abierta, nos va a ayudar bastante para seguir la exposición, resumen, comentario, opinión que va a hacer Alejandrina, ¿no? Y Alejandrina, por favor, refiérete cuando te vas a hacer alusión a alguna parte del texto del capítulo 4.1 al 5.14, menciona el versículo, va a ser muy importante, puesto que no está en pantalla. Entonces tú di qué versículo para nosotros ir fijando el versículo al cual te refieres. ¿Sí? Vamos a tener esa modalidad. Ok, pastor. Muy bien. Hagámoslo entonces con toda libertad. Alejandrina, compártenos. Bien, buenas noches, hermanos. Pastor, buenas noches. Voy a hacer un breve resumen a lo que he podido hacer acerca de Apocalipsis. Bien, empiezo con, ¿no? Apocalipsis es un libro lleno de tesoros. En los capítulos 2 y 3 hemos visto a Cristo resucitado, dirigiéndose desde el cielo a sus iglesias en la tierra. En el capítulo 1 presenta lo que ha de ser, no, las que han de ser, ¿no? No, perdón, me estoy equivocando. En el capítulo 1 presenta las cosas que son, en relación a las cartas dirigidas a las 7 iglesias. En los capítulos 2 y 3 presenta los que han de ser. Después de estas, que tiene que ver con todas las revelaciones de la historia futura. El capítulo 4 describe los acontecimientos que tendrán lugar tras la era eclesiástica. Bueno, ahí no comparto que Juan vio sentado al Señor en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. El trono de Dios representa su majestad. Juan no ve a uno que está sentado, es decir, a Dios, pero Juan describe a Dios no como figura humana, lo describe a un relámpago de colores como de piedras preciosas, pero no menciona ninguna forma. Ahora sí voy a ir al mismo trabajo que logré hacer. Eso fue como una introducción. Apocalipsis 4, el versículo 1, es un proyecto detallado por Dios, ¿no? Hechos que sucedieron, habla sobre toda la realidad absoluta de Dios. De hechos y acontecimientos en personas y cosas. A Cristo en la plenitud de su función mesiánica. En disposición de revelar y de llevar a cabo el proyecto de Dios. Vemos también que Juan entra invitado por la voz de Cristo resucitado en contacto directo con el Espíritu. Entonces se le aparece el trono de Dios rodeado de toda una serie de personajes que toman parte en la realización de la salvación
Entre ellas destacan los 24 ancianos y los 4 vivientes, convirtiéndose en las protagonistas de una celebración doxológica. Se celebra a Dios en su santidad inaccesible, Él entrando en contacto con el despliegue de la historia humana. Lleva en cumplimiento su obra creadora. Lo que va a suceder después, el objeto de la revelación por parte de Cristo son los acontecimientos, los hechos ordenados según el plan de Dios. Tiene que acontecer en el futuro. Estos 24 ancianos misteriosos se encuentran en un estado de salvación definitiva. Los ancianos son 12 y 12 como la tribu de Israel y los apóstoles reunidos. Eso era concerniente al capítulo 4, al versículo 1 en adelante. Y ahora acá tengo sobre el rollo y el cordero. El rollo y el cordero. Capítulo 5 y versículo 1. En este capítulo hace una presentación solemne de este libro, que contiene el plan del Creador y salvífico de Dios. No hay ninguna criatura terrena o celestial que sea capaz de comprender su contenido. No cabría más remedio que aceptar la ignorancia y la desorientación si no interviniera Cristo. Juan, en una visión en espíritu, vio que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano un libro sellado. Vio también un ángel que preguntaba si alguien era digno de desatar los sellos. Y no se encontró a ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que podría desatar. Entonces Juan lloraba. Algunos estudiosos y teólogos dicen que no era un simple lloro, sino que era un lloro a gritos, ¿no? Al ver que nadie podía hacerlo, o sea, abrir el sello, solo Cristo podría hacerlo. Es Cristo quien interviene como Cordero. Solamente Cristo puede vencer sobre el mal, realizado mediante la muerte y la resurrección. Solo Él puede leer el libro y revelar su contenido. El Cordero se celebra en 3 momentos. Primero por los vivientes y los ancianos, luego por una muchedumbre de ángeles y finalmente por toda la creación. La obra salvífica de Cristo se define mediante la metáfora de una compra, dando su vida. Cristo ha logrado que los hombres se libraran de la situación de alineación respecto a Dios y se convirtieran en posesión suya, un aspecto de pertenencia a Dios. Es todo, pastor, no pude hacer más. Bien, Alejandrina. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una opinión al respecto de Apocalipsis 4 al 5, 4:1 al 5:15, al 5:14, perdón, de lo que han podido ver? Porque ahora lo vamos a analizar, por supuesto. Nuestra sesión es para este texto. Luego que has hecho la presentación, Alejandrina, vas a regresar, vas a trabajar de los capítulos 4 al 5 de Apocalipsis. Así que con los materiales que vamos teniendo y con tu lectura, más importantemente, y tu análisis e interpretación, es lo que vas a terminar de hacer en el transcurso de nuestro curso, ¿no? Bien, ¿alguna opinión? Damos la bienvenida a José Cuya. Hola, José, juega tu Hola, micro. profesor, buenas noches hermanos Bien, con se te todos. escucha bien, se te escucha bien. Sí, Carlos.
Sí, pastor. Bueno, creo que este capítulo 4 y 5 lo hemos visto ya en el curso anterior y hablábamos de que esto es una representación de eh, un progresivo momento litúrgico, ¿no? Y que eso está mostrando Juan al escribir esto, ¿no? Se ve varios elementos que corresponden a un momento en donde se prepara una adoración entre varias cosas, imágenes y figuras. Y básicamente eso, ¿no? Eso creo que hemos hablado el ciclo pasado. Y creo que esa lectura, como hablaba Stan, debe ser la forma en cómo debemos leer estos capítulos, ¿no? A partir de esa clave, ¿no? Mi pregunta, ese era mi comentario, ¿no? Pero mi pregunta va en esto, ¿no? Creo que, como decía Stan, corremos un riesgo en querer descifrar cuáles son esas imágenes, estas imágenes que vemos, porque la forma en cómo se está escribiendo es una forma poética propia del Apocalipsis, ¿no? Pero mi pregunta va, ¿de dónde puede haber surgido estas imágenes en la mente del escritor, ¿no? ¿De dónde nace, corresponde a un pensamiento, a una forma mítica de pensar de los propios judíos, de la iglesia del primer siglo, etcétera? Esa era mi pregunta, ¿no? Gracias, Carlos. Vamos a tener en cuenta tu pregunta. Sí, yo voy a compartir ahora en pantalla la división que hace Bani. Estoy compartiendo. Muy bien, voy a abrir la estructura de Bani. Ahí está. Y Bani, Hugo Bani, el libro lo tienen ustedes, divide el Apocalipsis en dos partes fundamentales. Voy sombreando. La primera parte le llama las 7 cartas a las iglesias, que va del 1.4 al 3.22. La segunda parte, que le llama interpretación profética de la historia, habría que preguntarse qué historia, ¿no? Y desde dónde, claro. Y que va encerrado esta primera parte con esta, perdón, esta primera parte con esta segunda parte, esta primera parte, esta segunda parte va encerrada con el prólogo al inicio y con el epílogo, que fue objeto de nuestra presentación, la sesión pasada, precisamente. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso para interpretar el Apocalipsis? Por supuesto, la exégesis, pero ¿cómo vamos a ir a la exégesis si previamente no ubicamos de qué se trata este texto? Primero, el libro del Apocalipsis está en el Nuevo Testamento. Si está en el Nuevo Testamento, es uno de los libros de los 27 que hay en el Nuevo Testamento, cuyo objetivo, cuyo propósito es dar base, dar enseñanza, dar argumento, tener un principio cristiano de la naciente iglesia que ya hacia fines del siglo I, es decir, hacia fines del 100, hay una comunidad continuadora, es decir, ya por una tercera generación de cristianos que están viviendo un momento difícil de lucha y dan como resultado este libro del Apocalipsis, del cual un tal llamado Juan
es quien es el protagonista y recibe esta revelación, que por otro lado sabemos que en griego es la palabra apocalipsis, de ahí el nombre para nuestro libro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este libro ha sido compuesto, ha sido escrito, ha sido redactado, ha sido editado, ha sido pensado. Independientemente de que Juan es quien ha recibido la revelación. El hecho que Juan haya recibido la revelación, que no sabemos cuál Juan es, no significa que no haya pasado por un proceso de redacción. Eso en primer lugar. Si es así, estamos con un texto de Juan, pero también refleja los momentos de la redacción. También refleja la situación por la que pasaba la iglesia en el momento en que se ha compuesto, en el momento que Juan ha vivido, en el momento que se ha editado y finalmente que se ha publicado. Los estudios dicen que el libro de Apocalipsis fue uno de los últimos libros aceptados en el canon cristiano, es decir, en el canon del Nuevo Testamento. Eso significa que hacia el 300, fines del 300, comienzos del 400, todavía no estaba firme, como otros libros también, pero más el Apocalipsis porque se tardó en aceptarlo y precisamente por sus características. ¿Por qué parto de esto? De esta premisa, porque es importante tener en mente para nuestro estudio que antes de transportarnos juntamente con Juan, nosotros estamos estudiando el texto. Y es el texto el que manda. De ahí que la pregunta de Carlos es pertinente. ¿Qué es pertinente? Ahí vemos imágenes. ¿De dónde salen estas imágenes? De Juan, a quien no conocemos. Podemos decir, podemos de repente suponer que se trata de Juan el Evangelista. Podemos suponer que se trata de Juan el de las cartas. Y ya ustedes saben que el Juan del Apocalipsis le han llamado el teólogo. Y al de Juan el Evangelio le han llamado el evangelista, por hacerle una diferencia, ¿cierto? Y entonces, este es el primer presupuesto. En segundo lugar, que ya lo dice Juan Stan, y lo hemos dicho también en escatología, hay un contexto de la iglesia que no se puede desconocer. Y de hecho, que el libro del Apocalipsis lo dice. Prueba de ello es cómo se presenta el libro de Apocalipsis. ¿Cómo se presenta? Yo comparto en estos momentos cómo comienza. ¿Cómo comienza? Acá yo tengo, voy al principio, agrando un poco, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, las declara enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio, martireo, de la palabra de Dios, su fe, del testimonio de Jesucristo, su fe en Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué ha visto? Su contexto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, le está llamando a esta revelación profecía, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y luego, para comenzar y presentar las cartas a las 7 iglesias, Juan dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y del que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjense, gracia y paz a vosotros. Pregunto para dialogar un poco, ¿dónde encontramos este mismo saludo en los libros del Nuevo Testamento? ¿Dónde los encontramos? ¿En qué libros? ¿Se acuerdan? Un poco de memoria.
en Romanos, en las cartas. No Claro. solamente en Romanos, Bueno, en diferentes, sino en los las que cartas. más los que escribe a Pablo, ¿no? Sí, sí. Siempre ¿Por qué? salió Porque, el saludo que gracias, él José, tenía. porque precisamente es un saludo. Y los saludos solamente van en cartas, nada más. Por eso es que al Apocalipsis se le llama una gran carta. Pero acá tenemos las cartas a las 7 iglesias. Ah, y acá voy a la segunda parte del versículo 5. Miren ustedes, al que nos ama, al que nos ha lavado de nuestros pecados. ¿Por qué dice que nos ha lavado de nuestros pecados? ¿A qué se estará refiriendo? Nos ha lavado de nuestros pecados. Mejor todavía, voy hasta nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿A qué nos hará recordar? Recuerden que ya estamos en la tercera generación, hacia fines del año 100. Ya hay una tercera generación de iglesia. La iglesia se ha expandido, está en Asia Menor, no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, Asia Menor y también posiblemente al norte de África, quién sabe, y se ha expandido mucho más allá, de tal forma que ha llegado hasta Roma. Jesús, no Jesús. ¿Cómo? ¿Qué pasaba para que se adhieran las personas al Evangelio? ¿Cómo se hacían hechos? ¿Cuál fue la pregunta, profesor? Más, no le entiendo muy bien la pregunta. Este lavado de nuestros pecados con su sangre, ¿a qué hace referencia? ¿A qué se hace referencia ahí? Al, ¿Qué acciones ha tenido ¿el que del hacer los bautizo? apóstoles en la iglesia? ¿Ah? ¿El del bautizo? Mm, Un poco antes del bautizo. mm, ¿Recuerdan cómo predicamos? Sí, Carlos. Eh, o sea, nace a partir de la conversión, tal vez, ¿no? Claro, claro. En la conversión es que somos lavados de nuestros pecados. Y depende de la predicación que tenga cada iglesia, pero esta era la predicación de la primera iglesia. Entonces está refiriendo a cómo los que son cristianos se han adherido a la iglesia, a ese cuerpo de Cristo. ¿Está bien? ¿Esto está claro? ¿Por qué? Porque los textos se acumulan. Es decir, se tiene atrás la experiencia, posiblemente se han leído textos ya, pero una tercera generación es importante. No es cualquier cosa. Es como que nuestra iglesia cumple 75 años. ¿No es cierto? Pero bueno. Ahora, nos hizo reyes y sacerdotes. Y lo que pasa es que tenemos que ir repasando lo que hemos visto ya en nuestros estudios. ¿Quién habla de reyes y sacerdotes? ¿Qué apóstol habla de reyes y sacerdotes? ¿Se acuerdan? Pablo, ¿no dice real sacerdocio, él dice? Sí, real Pedro. sacerdote. Pedro. Pedro, claro. Es así A como uno Pedro. va vinculando, ¿se dan cuenta? Y esto es muy importante. A él sea la gloria de los imperios de los siglos y de los siglos. Amén. ¿No? Y luego yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Es decir, es una introducción a lo que después va a venir. Y luego tenemos la primera visión, que sería la visión inicial. ¿Por qué visión inicial? Porque por primera vez aquí, y vamos a ser más específicos, vamos a alargar la fecha acá, vamos a alargar, ¿qué dice aquí? Me volví para ver. Me volví para ver. Hasta ahora no se dice nada que se volvió para ver. Y dice vi. Me volví para ver y vi. Por lo tanto, se está hablando de una visión. Es una visión que tiene el apóstol, Juan, para no decir que es el apóstol, ¿no?
que puede ser apóstol, por supuesto, pero como estamos en exégesis, tenemos que decir lo que acá se dice. Entonces, yo, Juan, vuestro hermano y compañero, y acá viene lo que les quería decir, y que estaba al inicio, vuestro hermano y compañero, que tiene que ver con lo contextual. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero. Vuestro hermano y compañero, ¿de quién? ¿De quiénes? ¿De quién es Juan, hermano y compañero? ¿De quiénes? Hago la pregunta para ir dinamizando, ¿no? De los mismos que están pasando como Juan, solamente que Juan está en la isla de Patmos. Juan está recluido. Y la iglesia está en diferentes partes, de las cuales hay 7 iglesias que están en Asia Menor, que directamente sienten los embates del imperio. Los embates, digamos nosotros, vamos a decir así, del enemigo, pero el enemigo es el imperio romano, con toda su lógica de imperio, de que César es el Señor, y con su ética imperial, que va en contra muchas veces de lo que enseñó Jesús, el sermón del monte, el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Ahora, hermano y compañero, ¿en qué? En la tribulación, ¿no? En la tribulación. Y sería bueno ver a qué se refiere con tribulación, ¿no? ¿Cuál es esta tribulación? Que tiene que ver con el sufrimiento, por supuesto. Después se va a hablar de el martireo y el testigo, lo testimonial. Bueno, tribulación, porque están sufriéndolo en el reino de la... y acá es donde se dice que estaba en la isla de Patmos. ¿Por causa de qué? Y acá viene, ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio, es lo que le decía, pero este es un martireo, es decir, es lo que hacían los mártires cristianos, ¿no? Bueno, ahí está la presentación y ese es el contexto. Entonces ya nos ubicamos, ahí va a recibir la revelación Juan, que no necesariamente fue un día, fue una mañana o una noche, o fue a medianoche o en la madrugada, no sabemos. Lo que tenemos es el resultado, que puede haber sido en un corto tiempo, puede haber sido en un mediano tiempo, no sabemos, pero claro, no han sido años tras años, ¿no? Habrá sido en un lapso de tiempo medible, digamos así, y también posible. Muy bien, ahí tenemos. Esta es la primera. ¿Y qué viene después? Vienen las cartas. Bueno, y allí ya se pone en términos de la visión. Ahora, que esté claro, lo que se escribe en el libro de Apocalipsis es la experiencia de Juan. ¿Estamos? Ahora, yo pregunto, pero me pregunto a mí mismo, no es que los estoy inquiriendo, sino que cuando se tiene la experiencia, cualquiera que fuere esta, se podrá transmitir nítidamente tal cual, como pasó y sucedió. ¿Cómo hacemos para comunicar una experiencia vívida que ha sido en el espíritu, que ha sido visual, que ha sido auditiva, que ha sido sensorial? ¿Cómo se puede? ¿Qué palabras, con qué palabras se hace? Y allí es donde Juan habrá hecho el esfuerzo por comunicarlo, por escribirlo en todo caso también, no hay ningún problema. Pero lo que ha experimentado es lo que se ha escrito.
Pero hay una distancia entre lo que ha experimentado y lo que escribió o se escribió. Entra a tallar allí diferentes aspectos que ya lo hemos visto, que es el contexto, que es la forma expresiva que usa, la expresión literaria, que usa la expresión literaria en cuanto a estilo, a género y todo lo que ustedes saben que se estudia en exégesis. Y luego todavía hay que interpretar, ¿se dan cuenta? Entonces, hay varias mediaciones. ¿Por qué hago énfasis? Para ir afinando qué tenemos en el texto. La gracia del Señor para nosotros es que tenemos el texto. Lo tenemos nítidamente, lo tenemos traducido muy bien, tenemos las ayudas, incluso podemos ver en el griego y hay realmente una facilidad del Señor. Esta facilidad no lo tenían antes los creyentes de el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, ni siquiera el año 1000, ni el 1200, ni el 1500. Ahora, bueno, de esto hemos hablado antes, ¿no? Yo puedo poner un audio e ir escuchando una traducción. Es más, hay comunicaciones del Apocalipsis en imágenes y hay de todo, ¿no? Pues bien, mire, acá lo tenemos entonces. Bien, es lo que el ángel le da y él ve, el ángel le dice, él escribe. Por supuesto, hay una mediación hasta que se puso por escrito en el libro de Apocalipsis y están las cartas que ya le hemos visto la sesión pasada. Luego se hace un alto y es lo que Alejandrina nos ha presentado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, ¿qué se dice? Después de esto miré y vi. Después de esto, ¿cuál es el esto? En relación al texto. Después de esto, ¿después de qué? Estamos siguiendo el texto. Si esto se ha numerado con el capítulo 4, será pues después del capítulo 2, 4 al 3. Una secuencia. Hay una secuencia, claro, y eso es lo que tenemos que hacer para ir leyendo el Apocalipsis, porque recuerden, es un texto. Y entonces acá tenemos otra visión, digamos que es una continuación, la segunda parte de la primera visión, porque dice después de esto, está en la misma secuencia, pero dice después de esto, y fíjense nuevamente, voy a poner nuestra flechita, dice después que, después miré y vi. Bueno, voy a poner la flechita para decir que hay dos veces que se repite la acción de ver. Después miré y vi. Y aquí estamos con el texto. Después miré y vi. Entonces vamos a remarcar el texto para que lo tengamos claro. Yo lo tengo acá un poco mejor editado. 4.1 al 5. Voy a... ¿se ve bien ahí? Sí, pastor, se ve bien. Muy bien, muy bien. Después de esto, entonces voy a leer y por favor me siguen ustedes, ¿no? Voy a leer y yo les voy a decir para que vayan leyendo ustedes, por favor, pausadamente. Pausadamente. ¿Sí? Bien. Después lee Carlos, después lee Alejandrina, después Joel, después José. Yo les digo que. Bueno, voy a comenzar entonces. Y tomemos atención. Esta es la versión Reina Valera del 95, edición de estudio.
Bueno, la Reina Valera del 95, el texto, ¿no? Que es lo más importante. Después de esto, miré y vi. Es Juan. Después de esto, en primera persona, después de esto, miré y vi. Voy a limitarme solamente a leerlo luego, ¿no? Y de ahí leen ustedes también. Muy bien. Después de esto, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Carlos, entonces, de 2 al 5. De 2 a 5, dice. No veo bien, pastor, ¿puedo leerlo acá en la versión que tengo? ¿O hay que leerlo ahí? Quisiera Ya, en la ahí. misma versión. Ya. ¿No? Sí, ok, dice. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono no sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris semejante en sus 24 tronos. Y en los tronos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Bien. Ahora Alejandrina lee del 6 al 8. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gracias. Joel, del 9 al 11. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. A ver, José 5:1 al 5. 1 al 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bien, yo voy a leer
Entonces, hasta el final. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero, por supuesto, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que estaba en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahí está el texto. Voy a... Bien, ahí está el texto. Aquí está bajo otro formato, es decir, en forma seguida. Bien, ¿qué se está diciendo acá? Y entonces ahora les voy a compartir un PPT. Bien, ahí tengo el PPT. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es las pinturas, las ilustraciones que ha merecido el libro de Apocalipsis a través de los años y en la historia, a través de los siglos en el cristianismo. De tal forma que se ha tenido que dibujar un poco para que se entienda de qué se trataba. Por lo tanto, la pintura es una interpretación. Recuerden, hay que recordar que que todos no estaban alfabetizados, es decir, todos no leían durante la Edad Media. Y es recientemente, en la Edad Moderna, contemporánea, en que ya se tiene acceso a la literatura, es decir, a la escritura y a la lectura, no importa de qué textos,
tal es el caso que es obligatoria la educación para todas las personas en todos los países. Hay muy poco analfabetismo, o hay poco analfabetismo, es decir, no se niega que en algunos lugares habrá más, pero digamos que ya no es común. Por lo tanto, en la antigüedad se hacían dibujos para comprender los textos. Y aquí, esta es una interpretación. ¿Sí? Esta es una interpretación. Pregunto, ¿no? Yo pregunto, ¿qué tenemos acá? ¿Alguien se aventura a interpretar la, la pintura? Es Juan escribiendo lo que está mirando en la visión, ¿no? O ¿Te parece que hay una visión? ¿Que tiene una visión ahí? bueno, no, pero está escribiendo algo, ¿no? Está Sí, sí, escribiendo. claro. Está escribiendo. Entonces, Escribe desde una isla, ¿no? Probablemente desde Sí, Patmos, sí, en la pues imagen. está en una isla, aunque la isla es bien sí. chiquitita, ¿no? Sí, sí. Pero es un dibujo, es una pintura. Y quizás refleja allí, y no necesariamente Juan tendría esa vestimenta. Fíjense con qué escribe y sobre qué escribe. ¿Ven? Izquierda. ¿Con qué, con Una qué pluma, escribe? parece. ¿Con qué escribe y sobre qué escribe? Una pluma, sí, ¿sobre qué escribe? Sobre el libro. Sobre un libro que tendría que ser un cuaderno, ¿no? Mm. Para escribir. Ahora, evidentemente no refleja el tiempo de Juan. Juan, al que se refiere el libro del Apocalipsis, ¿no? Juan no tendría para nada esa apariencia, nadie sabe su apariencia. Y por otro lado, ¿notan lo que tiene alrededor de la cabeza? Como una aureola. Eso, claro. ¿Por qué? Porque esta es una pintura que representa o Eso, refleja lo que el artista entiende de Juan. Pero de hecho, deja entrever algunos datos que él entiende y ha comprendido y ha leído el libro del Apocalipsis, ¿no? Habrá que ver de qué tiempo y en qué momento es esta pintura precisamente y refleja el momento en que ha sido pintado, ¿no? De repente esta ave de acá es un águila, ¿no? Habría que ver por qué se puso el águila ahí. Muy bien. Este es el Apocalipsis de Juan, entonces, representado en una pintura de la Edad Media, ¿no? Voy a ver. A veces. Muy bien. Lo que tendríamos en una forma completa, total, es decir, en Apocalipsis 4:1 a 5:14, para resumirlo, sería la revelación del Cordero. Fíjense que no decimos Jesucristo, pero es Jesucristo, porque Jesucristo sale después de la interpretación, del análisis, del exégesis y la interpretación. La visión, ¿no? Que tenemos aquí en 4, que nos dice, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Estoy leyendo Apocalipsis 4:1 porque es nuestro texto. Dice, la primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pero después se habla o encontramos figuras de 7. 7 sellos, 7 copas, ¿no? Y todo es 7, ¿no? Pero acá se habla de la apertura del rollo, que está con 7 sellos. Muy bien, es como la apertura de los sellos.
Disculpe, estoy viendo dónde están los 7 sellos, perdón, los 7 sellos al rollo. En el versículo 1 del capítulo 5, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 7 sellos. Pero después, no solamente son 7 sellos, sino también que son 7 copas, 7 trompetas, y así por el estilo, ¿no? 7, 7, 7, que ya hemos dicho es simbólico. Entonces, la primera visión que se tiene aquí, luego de la apertura en el capítulo 1, no se refiere a 3 ciclos narrativos que va del 4.1 al 8.1 de la segunda parte del Apocalipsis. Ya vamos a verlo en forma conjunta. Hay una primera persona, se dice que después de esto miré y vi, se escribe en primera persona para referir que es Juan, así como en el capítulo 1 también. Ya habíamos leído donde en el capítulo 1 se ve lo mismo, ¿no? Bien. Se abre entonces y esta visión que se abre con el 4.1 se abre con la visión del palacio real de Dios. ¿Por qué? La visión del palacio real de Dios es una interpretación, por supuesto, pero es a partir del texto mismo, porque dice visión del trono, un rollo sellado, bueno, y un cordero, ¿no? Quizás el cordero no tenga que ver con lo real, pero acá tenemos el trono y tenemos el rollo. Tenemos entonces la visión inicial 4.1.5, acá me he equivocado, no es 5.15, es 5.14. ¿Y cómo se abre? ¿No? Dice, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido y un trono es donde se dice sube, ¿no? Sube acá. ¿Sube a dónde? Sube arriba. De ahí que la pintura refleja a un Juan que mira hacia arriba. Por supuesto, sigue reflejándose aquí el contexto del tiempo del pintor. Entonces vi, y aquí una puerta estaba abierta en el cielo. La voz que había oído antes me habló como una trompeta y me dijo, sube aquí. Ahora, pongámonos en la posición de Juan. Tenemos que hacer este ejercicio. Juan está contando, está comunicando la visión que ha tenido. Pero la visión que ha tenido no la ha vivido en la realidad. Por ejemplo, aquí ven ustedes un bote, una barca chica con una persona. Cuando Juan tuvo la visión, ninguna persona lo vio, pero esta es una representación. Entonces, ¿cómo es que recuerda Juan la visión? ¿Cómo es que transmite su visión? ¿No? Posiblemente esta sea la actitud de Juan, podría ser. Él encontrándose en la isla, pero esta es una islita, pero lo importante aquí es que se nos vea una idea, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos dibujar? Si hay un exégeta o alguien que lee la Biblia cuciosamente, ¿cómo representaría a Juan? De repente en internet podemos buscar.
Pero el texto nos dice así, porque el texto ha reflejado lo que Juan ha comunicado, que posiblemente puede ser que Juan mismo lo escribió, no importa. Así es como comienza. Y sube, le dice, sube aquí y te mostraré las cosas que tiene que pasar acá. La primera voz que oí, dice en el texto, era como una trompeta que hablaba conmigo. Pero fíjense cómo se representa aquí la voz. En realidad no se dice que fue un ángel, porque acá representaría a un ángel. Y por otro lado, fíjense cómo el artista pone una escalera para reflejar que Juan sube, ¿no? Algunos exégetas plantean que en realidad lo que se estaría refiriendo aquí el texto, un poco más ampliamente, una interpretación es para que suban todos los cristianos. Bueno, que todos los cristianos suban al cielo para que vean. Y también no se dice ahí específicamente que sube al cielo, pero si sube acá y antes se ha dicho que hay una puerta abierta en el cielo, ¿no? Y acá se dan cuenta cómo es que se reflejaba en la Edad Media para que se comprendiera a qué se refería el Apocalipsis. Los artistas ayudaban. Y vuelvo a repetir, no pocos sabían leer, no es como ahora. Luego, en el versículo 2 dice que estando yo el Espíritu, es decir, que fui tomado por el Espíritu. ¿Cómo es el Espíritu acá? ¿Cómo se puede entender que fue tomado en el Espíritu? ¿Qué está queriendo expresar Juan? Seguramente en nuestras propias tradiciones entenderíamos cómo es ser tomado por el Espíritu, ¿no? Yo puedo preguntar, por ejemplo, a cada uno de ustedes que son de diferentes iglesias, ¿y qué dice su iglesia de ser tomado en el Espíritu? Y si el ser tomado en el Espíritu, en Juan 4:2, tiene que ver con la experiencia de ser tomado en el Espíritu de los cristianos, las cristianas en nuestras iglesias hoy o en el siglo pasado, no sé. Pero lo que estoy haciendo es complejizando para profundizar el texto. Recuerden que esta es una visión, que de paso es una revelación. Y es lo que después Juan ha transmitido y después se ha puesto por escrito, ya sea por Juan o por algunos escribientes, una comunidad de este Juan de Patmos. Y entonces lo que vemos es que ve un trono en el cielo. Y acá está el trono. Entonces, ¿cómo se imagina el artista el trono? Es Paul Hermann, ¿no? El que hace, Paul Hermann, y le llaman el cuadro Johann Limburg. Bueno, ¿por qué? Porque dice en el 4:2, y había un trono en el cielo. Y en el trono, dice, uno estaba sentado. No dice que Dios estaba sentado, dice, uno estaba sentado. Después vamos a ver que se trata de Dios, pero luego lo vamos a corroborar cuando vamos avanzando en el texto, porque el trono está referido solamente al Santo Santo, ¿no? El Santo Santo, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, se nos dice allí en el versículo 8, la segunda parte del versículo 8. Por favor, tengan ustedes sus Biblias para que vayan corroborando lo que estamos diciendo aquí. Y, y dice que el que estaba sentado, no, bueno, esta es una traducción popular, el hombre que estaba sentado, no dice ningún hombre, sino que dice la apariencia del que estaba sentado, ¿no? En el versículo 3,
Estaba tratando de ver en el griego, y tiene que ver con apariencia. No es hombre. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y cornalina. Veíamos que jaspe es de color rojo, es una piedra preciosa, y cornalina es similar, también de color rojo. Y aquí miren cómo se ha representado. Directamente se ha presentado una persona, porque es así como lo ve el artista. Y un arco iris similar en apariencia a la esmeralda envolvió el trono. Y acá está. Claro, lo ha puesto de esta manera para que ha ganado una especie de profundidad espacial, una perspectiva, como para que se puedan ver también a los ancianos. Del trono salieron relámpagos, se supone, está aquí, de tronos, y voces y truenos. Miren, ¿dónde está Juan? Juan está mirando, pero también hemos visto que antes de esto ha subido por la puerta. Desde el frente del trono había como un mar transparente de cristal. Un mar transparente de cristal, y este es el mar transparente de cristal. Por supuesto, están los ancianos ahí porque se dice en el versículo 4, había 24 asientos en el trono. Y acá habría que ver bien el texto, porque versículo 4 dice, habían 24 tronos, pero en realidad se está refiriendo a 24 tronos. ¿Tienen ustedes alguna otra versión? Porque en una dice, es como que si fuera un solo trono o asientos que comparten los 24 ancianos, 12 a un lado y 12 al otro lado, ¿no? ¿Pueden ver ustedes sus traducciones? ¿Pueden corroborar? Trono, dice el profesor. Es decir, el versículo 4. Le dice, y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Esa qué versión es? Reina Valera 1960. En la NBI está igual, profesor. Sí, he encontrado en una versión, no lo he corroborado en griego, lo voy a corroborar, porque fíjense ustedes cómo se presenta acá. Había 24 asientos en el trono, o sea, 24 asientos, 12 para este lado y 12 para este lado. Es decir, no es que hayan tronos. Hay un trono, sí, de uno, y como que están al costado, ¿no? Pero bueno, asientos en el trono, y 24 ancianos se sentaron en los asientos, envueltos en túnicas blancas con una corona de oro en la cabeza, ¿no? La interpretación aquí es qué es lo que está viendo Juan. Juan está viendo específicamente, claro, los ancianos. Ahora, ¿qué pueden representar los ancianos? Para los que directamente han leído el Apocalipsis en el tiempo de Juan, está clarísimo a quién se refiere. Para nosotros, no. De ahí que para algunos puede ser la corte divina, compuesto por 24 ancianos. Y ahí es donde algunos escriben que, como bien lo dijo Alejandra, creo que está en el comentario que hace Bani,
que serían 12, las 12 tribus, es decir, los 12 patriarcas, que sería, y los 12 apóstoles. Para algunos dicen que es forzado, ¿no? Que la idea sería de 24 por ser 12 más 12, y son números que se manejan bíblicamente. Aquí sería una corte divina, compuesta por 24 ancianos. Y entonces, ¿qué es lo que dicen algunos otros exégetas? Que se tratarían de los reyes de la tierra, que están bajo los pies de Dios, el gran trono, y que ellos tendrían que adorar a Dios. Además, habían 4 seres vivientes, ¿no? Miren, y ahí tenemos los seres vivientes. ¿Cuáles son estos seres vivientes? En esta pintura no parece bien representado, porque ¿quiénes son los seres vivientes alrededor del trono, ¿no? Son un ser viviente que era similar a un león. Para nada es que es un ser... disculpen, sí. Sí,